Sí. Ok. Entonces ya aquí teníamos cómo para el caso de un fabricante en específico, Dwyer, cómo determinar el CB para válvulas, que en este caso los fabricantes y en general también la normativa, como lo vamos a ver más adelante, luego divide el cálculo del CB de válvulas, algunos en líquido, gas y vapor, y luego las normas, luego por lo general lo que manejan son fluidos incompresibles y fluidos compresibles. Dentro de fluidos incompresibles caen toda la parte de líquidos y dentro de los fluidos compresibles, ahí vamos a tener todo lo referente a gases y vapor. En general, luego así las normas es como lo manejan. Ahora, lo que sigue a continuación es aplicar estas ecuaciones para determinar el CB de algunas válvulas para algunos tipos de fluidos. Entonces, en este caso, la primera, el primer problema va a ser determinar el CB de una válvula de control, en donde aquí nos piden determinar el coeficiente de flujo de una válvula que se va a emplear para regular agua. El agua se encuentra a una temperatura de 15.5 grados Celsius. El flujo máximo que va a circular por la válvula va a ser de 100 galones por minuto. Las presiones corriente arriba y corriente abajo que vamos a tener van a ser de 95 CIAS y de 75.3 PSIG. Entonces, ahora sí, copien el problema y ahorita vamos ubicando cuáles son los términos que hay que ir calculando. Ok, entonces en primer lugar, un punto que deben de determinar aquí, ya nos está dando una temperatura del fluido de trabajo, en este caso del agua, que se encuentra a 15.5 grados Celsius. Esto, a qué valor de temperatura en grados Fahrenheit equivale?
59.5. Ok, 59.5. Entonces, este 59, Punto 9, perdón. ok, gracias Alexis. Esta temperatura en grados Fahrenheit equivale a 59.9 grados Fahrenheit, que este ya lo podemos hacer equivalente a los 60 grados Fahrenheit. Siguiente punto que debemos de tener aquí es lo siguiente, la gravedad específica. ¿Cuál sería nuestra gravedad específica para estas condiciones de operación? 1. 1. ¿Por qué es 1? Porque nuestra... Bueno, sí, dale tú. Perdón, por la temperatura que tenemos del agua, que es de 60. Ok, muy bien. Como la temperatura que tenemos es de 60 grados Fahrenheit, que es para la definición que tenemos del CB, por eso nuestra gravedad específica va a valer 1. Siguiente punto que necesitamos conocer, mi presión en 1 está en PSIs, esa ya la tenemos, que son 95 PSIs, o PSIs como le llaman, y el siguiente punto es esta presión que yo tengo en 2, que es de 75.3 PSIG, ¿a cuántas PSIs equivale? A 90. ¿Ok? Esto va a equivaler a 90 PSIs. Que recuerden que mi presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Cuando no tengamos alguna referencia, vamos a utilizar 14.7 PSI como presión atmosférica. En algunos ejemplos más adelante, vamos a ver que en algunas ecuaciones luego se maneja lo que es aproximar la presión atmosférica a 15 PSI. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante con otro método de cálculo. Ok, ya tenemos entonces nuestra presión 1, nuestra presión 2. Recuerden, jóvenes, que cuando ustedes quieran calcular la delta P, para hacer este cálculo, tanto la presión alta como la presión baja deben de estar a las mismas, en el mismo tipo de presiones. ¿Qué quiero decir con esto? O ambas son manométricas o ambas son absolutas. No se vale tener, ahora sí, hacer una diferencia de presiones con una presión en manométrica y otra presión absoluta. Entonces, por eso en este caso llevamos nuestra presión 2 a PSIA, o pudiéramos haber tomado la presión 1 y llevarla a PSIG para hacer diferencia de PSIG. En este caso vamos a hacer diferencia de presiones con presiones absolutas. Entonces, el siguiente punto va a ser determinar cuánto vale nuestra diferencia de presiones. 5. Ok, entonces yo voy a tener una delta P de 5. Entonces ya nuestro siguiente punto va a ser determinar este coeficiente de flujo. Ya tengo todos los datos en las unidades pertinentes. Ahora lo que prosigue es determinar el CB.
44.72. CB de 44.72. Creo que anda más o menos similar a uno de los que ya habíamos calculado, ¿no? De hecho, es el mismo. Fíjense, y ahora sí, diferentes condiciones de operación, pero bueno, pues ya ahí tenemos a lo que equivale nuestro coeficiente de flujo para esta válvula de control. Ahora, como habíamos comentado anteriormente, de aquí tendríamos nosotros que buscar ahora, por ejemplo, esto que lo estamos haciendo para Dwyer, pudiéramos ubicarnos en la página de Dwyer y ubicar una válvula que cumpla con este coeficiente de flujo. Ok, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, continuamos entonces. Ahora nos vamos al siguiente caso. Ahora en este problema se trata de determinar la diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones, que es la que me va a generar una válvula de control. Y vamos a seguir trabajando con la parte de líquidos. Ok, ahora vamos a tener una válvula de control que ya tiene un CB definido, que en este caso es de 50.3. El flujo cuando la válvula está completamente abierta es de 120 galones por minuto y nos pide determinar la caída de presión en la válvula y la presión a la entrada, la presión en 1 en CIAS, si la presión corriente abajo es de 100 PSI. Entonces, ya que ustedes lo que tienen que realizar, pues simplemente tengo el flujo, tengo el CB, ya puedo de la ecuación de la definición del CB despejar para mi diferencia de presiones y tener este primer apartado. Fíjense, en algunas ocasiones, cuando a veces se requiere tener una noción de flujo dentro de un sistema para poder seleccionar de forma adecuada algún instrumento de medición de flujo, hay alternativas en cómo tener esa información. Una de ellas es utilizando los diagramas de flujo de proceso, que ahí nos van a decir qué flujo está manejando esa línea o esa tubería.
En caso de no tener esa información, ustedes pudieran partir de la cuestión de lo que son las curvas características del ventilador, del compresor, de la bomba, que está generando el flujo dentro de su proceso. Luego, en algunas ocasiones, las mismas bombas traen en su etiqueta, tienen cuál es el flujo máximo y cuál es la presión para el flujo máximo y cuál es la carga mínima, perdón, la carga máxima, que es cuando tenemos cero flujo. O a veces nos dan 2 puntos, el flujo máximo y un flujo antes del cierre, para que con esos dos ya más o menos ustedes sepan cómo se está comportando la bomba. Y de ahí yo puedo tener aproximadamente un valor del flujo que va a estar circulando por mi tubería. En otro caso, si no llegamos a tener esa información, algo que nos puede ayudar es conocer, ahora sí, las características de la válvula. De esas características de la válvula, ¿sí? Si yo conozco el CB, sé qué fluido está circulando por la tubería, sé qué tipo de válvula es, si es de globo, si es esférica, si es de mariposa, puedo rápidamente estimar con lo que ustedes vieron el semestre pasado en preparación y transporte de materiales, pueden estimar rápidamente la caída de presión en la válvula y eso nos va a dar un valor aproximado del flujo que está circulando por la tubería. Entonces, se pueden tener diferentes alternativas en cómo más o menos tener una estimación del flujo. Ok, ¿cuánto les dio la delta P? 3.95. ¿Cuánto, perdón? 3.95. 13. 1.3. Sí. Ok. 13.95 P6. Ok, el siguiente punto ahora que nos pide es la presión en 1. Recuerden que esa diferencia de presiones que nosotros vamos a calcular va a ser igual a la presión en 1 menos la presión en 2, donde esta presión en 1 es la presión en la entrada y la presión 2 que yo tengo es la presión en la salida. No, profe, es 3, no 13. Ah, ok, gracias. $3.95. Ok, gracias. En PCIAS son 118.66. Ok, previo, ¿cuánto nos dio la presión en 1 en PSI o PSIG? 103.95. 103.95 PSIG. Y ya la presión en ANSIAS fue de ¿cuánto me dice? 118.66. 118.66. Ok, entonces ya con eso tenemos nuestras presiones en la entrada, tanto en manométricas como absolutas. Manométricas o relativas y absolutas. Ok, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Por qué poner también las unidades en diferentes, un poco diferentes? Porque cuando ustedes anden en proceso, se van a encontrar unidades de todo tipo y esos son los datos con los que van a alimentar ya sus cálculos para selección tanto de instrumentos
o de válvulas, como en este caso. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Ok, continuamos entonces. Ahora el siguiente punto es calcular el CB para una válvula de control, pero ahora esa válvula de control va a trabajar con gas. Nos piden ahora calcular el CB de una válvula que se va a emplear para la regulación de nitrógeno en fase gaseosa, y por esta válvula van a circular 10,000 pies cúbicos por hora normalizado. Recuerden que las unidades de flujo, cuando estamos trabajando con gases, para el caso del cálculo del CB, debemos de tener ese flujo en condiciones normalizadas. Por eso tiene antes de las unidades de flujo la S que me está indicando condiciones estándar o normalizadas. Entonces el nitrógeno va a tener una presión de 100 psi/g en la entrada de la válvula y 109.7 psi/a corriente abajo de la válvula, en la parte de la salida. Vamos a considerar en este caso una temperatura de 70 grados Fahrenheit, pero aquí ya tenemos una característica, que ya el mismo problema nos está dando la gravedad específica del nitrógeno, que en este caso es 0.966. Eso que nos está indicando que en el caso del nitrógeno, bajo las condiciones de proceso que va a estar operando, va a tener una densidad menor a la del aire a condiciones de 14.7 psi y 60 grados Fahrenheit. Ok, entonces ahí tenemos ya ilustrada la válvula que se requiere determinar, las condiciones que tenemos de operación, el fluido que está circulando por ella. Entonces, si recuerdan ustedes, para la parte de determinar el CB de gases, por el método de Dwyer, yo voy a necesitar, además de la gravedad específica y el flujo en pies cúbicos por hora normalizada, también voy a requerir la temperatura. Y la temperatura yo la debo de tener en grados Rankine. Además de conocer la presión 1 y presión 2 de forma independiente, y esas dos presiones las debo de tener en PSI/A, y necesito conocer mi diferencia de presiones. Entonces, para todo este caso, vean, ya tenemos lo que es la presión en 2, ya la conocemos en las unidades que yo requiero. Me falta conocer la presión 1 en PSI/G. Me falta PSI/A, perdón. La necesito conocer en psias. Necesito esta temperatura del fluido en grado Rankine y conocer mi delta P. En cuanto vayan teniendo los datos y me los van proporcionando para irlos poniendo aquí mismo, jóvenes, por favor. La presión 1 es de 114.7. Ok, presión 1, 114.7. psias. Y son 529.67 grados Rankine. 529.67 grados Rankine. Ok, gracias, Alexis. Ahora necesitamos nuestra delta P. Es 5. Ok, 5 P6. Si recuerdan, para el caso de gases y vapor, al igual para líquidos, hay que verificar primero si se cumple esta condición. Si se llega a dar esta condición, voy a ocupar esta ecuación. Si no se llega a cumplir esta condición, voy a utilizar esta otra ecuación.
¿Se cumple o no se cumple? No, no es cumple. No se cumple, entonces debemos utilizar la ecuación que tenemos en rojo. Entonces, ahora sí, en base a esa ecuación, ya cuánto vale nuestro CB. Entonces, esta al no cumplirse, nos ubicamos con esta ecuación. Siete punto cero 7.01. Vamos a aproximarlo a 2 decimales. ¿Es correcto 7 el CB? Sí, profe. Ok. Ya tenemos entonces este CB que para el caso de este tipo de fluido, nitrógeno vale 7 para estas condiciones de operación del proceso. Ahora sí, esos 10,000 Jair es el flujo que está circulando por la tubería. Pies cúbicos por hora son las unidades de flujo que se están manejando. Y el manejar LS, acuérdese que es lo que vio en el semestre pasado en elementos primarios de medición, que para gases siempre es necesario medir, medir el flujo a condiciones normalizadas. Pies cúbicos por hora normalizadas es lo que nos está indicando esas unidades. Ahora miren, otro punto también aquí importante. Cuando ustedes quieren calcular la gravedad específica para gases, si recuerdan, habíamos visto una ecuación que es la densidad del gas entre la densidad del aire a una presión y temperatura de referencia. Esa presión y temperatura de referencia, aquí estaríamos teniendo 14.69 psi o 14.7 y una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Para el caso de la densidad del gas, yo lo tendría que calcular
a 114.7 pSI, que es la presión de entrada a la válvula, y a una temperatura de 70 grados Fahrenheit, que es equivalente a 529.67 grados Rankine, y hacer esa división. Ojo, esto que tengo aquí en azul solamente va a aplicar, jóvenes, para gases. Otra forma de que ustedes pueden determinar la gravedad específica de un gas es empleando la masa molar. Y esa gravedad específica va a ser igual a la masa molar del gas entre la masa molar del aire. ¿Cuánto vale la masa molar del nitrógeno? Y ahí tenemos el valor, 28.09. ¿Cuánto vale la masa molar del aire? 28.97. Recordemos que el aire está conformado por oxígeno y nitrógeno principalmente. ¿Sí? Entonces, ahora con esas dos masas molares que ya tenemos, jóvenes, así rápidamente, ¿cuánto vale su gravedad específica? $0.96. 0.96. Entonces, si ustedes quieren tener algo, un cálculo rápido para que no se vayan por lo que es la ecuación de estado y con las unidades pertinentes, aquí hay otra ventaja. La masa molar del aire y la masa molar del nitrógeno o del gas, ustedes la pueden encontrar en tablas de propiedades de los gases. Y ya nada más hagan ustedes la relación y van a tener un valor aproximado a la gravedad específica que tiene el gas. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Ajá, ¿lo escucho, Elian? Si se utiliza otro fabricante, ¿se cambian las fórmulas o igual son las mismas? Es que no quiero saber. Mire, son luego a veces ligeramente diferentes, Elian. Okay, perfecto. En esencia, en estructura son parecidas, pero luego a veces hay algunos fabricantes que luego ya le ponen en algunas ocasiones algunos factores de corrección. Y esos factores de corrección, Elian, solamente van a aplicar para las válvulas que ellos tienen. Ok. Sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí? Y vean, por ejemplo, también otro detalle, ya aprovechando la válvula que está aquí. Tenemos su actuador, tenemos su posicionador e indicador, pero aquí no hay convertidor. Entonces yo debo de tener el convertidor externo al cuerpo de la válvula. Otro punto que tenemos aquí, esta es una válvula de globo. Si se acuerdan, habíamos visto en la estructura interna de las válvulas cómo va a entrar el flujo, cómo va a bajar ligeramente y luego va a subir. Y esto es lo que me va a generar la delta P que yo voy a necesitar para el cálculo del coeficiente de flujo de la válvula. Ok. Si no hay alguna otra pregunta o comentario aquí, vámonos al siguiente caso. Ahora para este problema, vamos a obtener el coeficiente de flujo de una válvula, la cual se utiliza para regular vapor. El flujo de vapor que va a circular por esta válvula es de 12.5 libras por minuto. Recuerden, jóvenes, en qué unidades debe de estar el flujo para el caso de vapor, que son las tres ecuaciones que vimos la clase pasada. Las condiciones corriente arriba y corriente abajo de la válvula van a ser de 100 psi-G y 92 psi-G respectivamente. En este caso ya vamos a tener lo que es nuestra válvula de globo. Observen, aquí es cómo hace este recorrido el fluido cuando entra en el cuerpo de la válvula. Este elemento que tenemos aquí es nuestro obturador, el que va a permitir o va a regular el paso del flujo de vapor a través de la válvula.
tenemos también su posicionado, su indicador, tenemos su diafragma con resorte, que es el que va a hacer la regulación a través de que le llegue una señal de 3 a 15 PSI. Entonces, para este caso, si recuerdan, el flujo de vapor yo lo requiero en este caso, para el vapor vamos a manejar flujo másico, pero ese flujo másico debe de estar expresado en libras por hora. Estas libras por hora, ahora si yo necesito llevar mis libras por minuto a libras por hora, necesito conocer tanto la presión 1 y presión 2 en PSIAs y también necesitamos determinar nuestra diferencia de presiones en PSI. Una vez que tenemos ya todos los datos, habría que verificar si se cumple la condición. Si se cumple la condición, debo de ocupar la ecuación en verde. Si no se cumple la condición, debo de utilizar la ecuación que tenemos en color rojo. Ok, jóvenes, conforme vayan teniendo los datos, me los van proporcionando para irlos ubicando aquí dentro de la diapositiva. Son 750 libras por hora. Ok, gracias. ¿150 dijo? 750. Ok, gracias. ¿750 libras por hora? La presión 1 es de 114.7. 114.7 PSIAs. La presión 2 es de 106.7. 106.7 PSIAs también. Y delta P es de 8. 8 P6. Hay que verificar esta condición. Si es sí, voy para acá. Si es no, utilizo esta ecuación. Gracias, Leonardo. El CB es de 8.48. Ok, ¿se cumple o no se cumple la condición? No, no se cumple. Ok, entonces tenemos un CB de 8.48. Que es con el valor que vamos a seleccionar la válvula de control. Ok, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? Los escucho. Profe, Ajá. siempre que utilicemos vapor vamos a tener PCIA en vez de PCIG también.
Sí, es lo que nos pedía, recuerda Elian, cuando vimos las ecuaciones en donde estaban las tres, que pusimos líquido, gas y vapor. Para el caso de gases y vapor nos van a pedir que las presiones, si van a entrar dentro de mi ecuación, esas presiones deben de ser absolutas. Gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, miren, ahora, este otro problema aquí se va a quedar planteado. Miren, ahora vamos a determinar el CB de una válvula de control. ¿Sí? Este va a ser de tarea. ¿Sí? Va a ser determinar el coeficiente de flujo de esa válvula, de una válvula por la que circulan 140 litros por minuto. Pero ahora el agua no se va a encontrar a 15 grados Celsius o 60 grados Fahrenheit. La vamos a tener a 22.5 grados Celsius. Por lo tanto, necesitan ustedes, para este caso, conocer cuál es la densidad del agua a esta temperatura con su equivalente en grados Fahrenheit. La caída de presión que yo voy a tener en la válvula va a ser de 9 psi. Y ya tengo los datos para determinar el coeficiente de flujo. Pero ahora me dicen que esa válvula yo la voy a colocar en la descarga de una bomba centrífuga que tiene los siguientes valores máximos. Una carga máxima de 37 metros columna de agua. ¿Sí? Esta carga de 37 metros columna de agua la voy a tener cuando mi flujo sea cero y voy a tener un flujo máximo de 162 litros por minuto. ¿Sí? Que estos 162 litros por minuto, ¿sí?, corresponden a la bomba con este modelo. Miren, el que tenemos aquí dentro de este cuadro naranja. Es una bomba escala 100-3, diagonal 32-34. Es de una potencia de 1 HP. ¿Sí? Es una bomba trifásica, ¿sí?, que si yo opero a 230 volts va a estar con una corriente de 4 amperes. Si la opero a 460 volts va a tener una corriente de 2.4 amperes. Aquí me dice el diámetro de succión y descarga de la bomba. Va a tener una succión de 1.25 pulgadas y una descarga de 1 pulgada, que coincide con lo que nosotros habíamos comentado, que luego de esa forma también podemos identificar succión y descarga de una bomba. El diámetro mínimo recomendado para la tubería en la succión es de 1.5 pulgadas y tenemos aquí, ahora sí, presión al cierre son 36 metros columna de agua o 53 psi. Después aquí tenemos ya 3 puntos que nos van a generar la curva de carga de la bomba. Tenemos la carga en metros, ¿sí?, y el valor que está entre paréntesis es en PSI. Aquí tenemos 10 metros columna de agua, 14.2 PSI, 20 metros, 30, 40, hasta 70 metros columna de agua, dependiendo del modelo de bomba que ustedes tengan. Y en esta parte vamos a tener el flujo en litros por minuto. Ahora, yo tengo que cuando mi presión es de 10 metros columna de agua, tengo un flujo de 162 litros por minuto. Cuando cierro la válvula y genero una presión o una carga de 20 metros, voy a tener un flujo de 115, y cuando sigo cerrando la válvula hasta obtener 30 metros columna de agua, voy a tener un flujo de 55 galones por minuto. Hasta que cierro completamente aquí la válvula, voy a tener ahora 37 metros columna de agua, pero aquí mi flujo va a ser cero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me dice? Con los datos de los puntos intermedios que se muestran aquí en la tabla, ahora vamos a determinar la presión en la entrada
y salida de la válvula, tanto en PSI como en metros columna de agua. Yo ya sé que se me genera una caída de presión en la válvula de 9 PSI, pero yo no sé cuáles son sus presiones a la entrada y a la salida. ¿Cómo voy a obtener las condiciones de presión en entrada y salida a partir de estos datos de la bomba? Ahora, ustedes van a tener lo siguiente. En base a los datos que nosotros tenemos aquí, ustedes aquí van a tener el flujo, de este lado van a tener la carga, van a tener este punto de aquí, van a tener estos otros puntos de acá y van a tener este punto de aquí. Este punto que tenemos aquí es el que corresponde a esta que le llaman presión al cierre. Y ya aquí se va a generar mi curva carga contra flujo. Pero si se dan cuenta, yo aquí tengo 162, 115 y 55 litros por minuto. Pero el flujo que está circulando por la tubería es de 140 litros por minuto. Está dentro de estos dos puntos de operación. Entonces, una vez que tengan ustedes la gráfica, jóvenes, van a sacar ahora una ecuación que me determine cómo es la carga de la bomba. Esa carga de la bomba va a ser igual a una carga a flujo cero, que sería la que yo tengo aquí de cierre, más o menos un coeficiente por el flujo menos, vamos a ponerle aquí coeficiente 1, menos un coeficiente 2 por un flujo. Pero este flujo debe de ser al cuadrado. Y este polinomio, jóvenes, es el que me va a generar esto que yo tengo aquí. Entonces, una vez que ya tengan este polinomio, ahora sí yo ya puedo decir, para este polinomio que yo tengo aquí, 140 litros por minuto, ¿qué carga es la que me genera en la bomba? Y esa carga que nos genera en la bomba ya va a ser mi presión a la entrada que vamos a tener en la válvula de control para poder determinar la presión en 1 y poder determinar la presión en 2. Entonces, de esa forma es como ustedes van a determinar esas condiciones de operación que nos solicita este problema. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿No? Respecto a la tarea, no, profe, pero ¿le podría regresar a la diapositiva pasada tantito, por favor? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, este es el segundo problema de tarea respecto a válvulas. Y ahora miren, las siguientes ecuaciones que vamos a ubicar aquí, ahora este es de un libro que es de este autor, Norman Anderson. Este es un libro que trata sobre control e instrumentación. Es un libro clásico que incluso hay algunas ecuaciones que maneja Anderson para el cálculo de válvulas que son similares a las ecuaciones que maneja la norma de la ISA para el cálculo de válvulas. Y este autor también divide lo que son
las ecuaciones para el cálculo del CB en líquido, gas y vapor. Aquí, si ustedes se dan cuenta, para el caso de líquidos, la ecuación que nosotros hemos estado manejando es la misma que traemos desde la definición, la que maneja Dwyer y la que maneja este autor. Yo necesito para el CB conocer el flujo, que va a estar en galones por minuto porque es para líquido. Necesito la gravedad específica o densidad o densidad relativa, y necesito la caída de presión en la válvula, que va a ser la presión alta o la presión de entrada menos la presión de salida en PSI, ya sea que estas dos presiones sean absolutas o sean relativas, pero no las debo de estar combinando. Y después para gases, aquí ya tiene una variante un poco diferente respecto a las que veíamos de Dwyer. Voy a necesitar el flujo va a estar en las mismas unidades, pies cúbicos por hora normalizadas, porque estamos hablando de un flujo de gas. Aquí ahora mi constante va a ser diferente, va a valer 1360. Voy a necesitar la temperatura del flujo, que debe de estar en grado Rankine. Pero vean aquí ahora, este autor no me dice que yo le debo de sumar 459.67 a los grados Fahrenheit. Sino él lo redondea directamente, súmale 460 para que obtengas los grados Rankine absolutos. Siguiente punto que me va a pedir la gravedad específica, densidad relativa, me va a pedir la caída de presión en la válvula, la diferencia entre la presión de entrada menos la presión de salida, y me va a pedir la presión en la salida, la presión en 2. O presión corriente abajo. Esta es mi ecuación para gases. Ahora vean la ecuación para vapor. El CB va a ser igual al flujo másico en libras por hora dividido entre 63.3, pero ahora me va a pedir algo diferente, jóvenes. El volumen específico a condiciones de presión 2 en PSIA. Y el volumen específico debe de estar en pies cúbicos por libra. Si recuerdan, cuando les puse algunos conceptos que tenían que investigar para esta parte de lo que son válvulas, les puse 2 libros. Un libro que era el de mecánica de fluidos y otro libro que es el de termodinámica. Ese libro de termodinámica de Sengel, luego lo encuentran por ahí en donde ustedes bajan los libros electrónicos. Y de ahí, de ese libro, vamos a ocupar para las siguientes clases, jóvenes, las tablas de vapor para agua o las tablas para agua saturada. Vamos a ver cómo manejar esas tablas, porque de esas tablas, jóvenes, vamos a obtener nosotros el volumen específico del vapor. Y también vamos a aprender cómo con esas tablas de vapor yo puedo determinar la gravedad específica del agua cuando no se encuentra a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Para el caso del problema que se quedó de tarea, ustedes investiguen ahí una tabla en donde les dé la densidad del agua en función de temperatura y ya ubican la densidad del agua para ese valor de temperatura. Pero también vamos a ubicar cómo hacerlo a través de las tablas de vapor para que tengan 2 formas en cómo determinar la gravedad específica cuando ustedes no tengan esas tablas de densidad contra temperatura y que solamente, si en algún momento solamente llegan a contar con las tablas de vapor. Entonces, esto es lo que nos va a pedir, en vez de gravedad específica, el volumen específico del fluido, y nos va a pedir la diferencia de presiones o la caída de presión en la válvula. Pero también Anderson nos dice que si la caída de presión es mayor que el 50% de presión 1, la misma condición, entonces debo de utilizar un medio de presión 1 para delta P y para presión en 2. Por lo tanto, jóvenes, si esta condición se cumpliera para el gas, yo aquí en vez de poner delta P, voy a poner un medio de presión en 1
por un medio de presión en 1. Sería un medio de presión 1 al cuadrado. Y aquí en este caso, igual en vez de tener delta P, voy a sustituir por un medio de presión en 1. Pero también aquí donde me dice el volumen específico a condiciones de presión en 2, en vez de ubicar el volumen específico a esta condición de presión en 2, debo de ubicar el volumen específico a un medio de presión en 1. Pero ojo, señores, presión 1 aquí debe de ser una presión absoluta. Entonces, cuando ustedes hagan esta comparación, si mi delta P es mayor a un medio de presión en 1, yo debo de ocupar mi presión 1 en una presión absoluta. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, si se dan cuenta, Anderson, para el cálculo del líquido, gas o vapor, del coeficiente de flujo de una válvula, me piden en algunos casos conocer presión 1 y presión 2, porque en base de presión 1 y presión 2 yo voy a conocer la delta P. Me pide conocer la temperatura para el caso de gas, la temperatura para el caso de vapor, que aquí en este caso yo no la voy a ocupar para vapor, todo va a estar en base a presiones, pero sí la voy a ocupar para líquidos, porque en el caso de líquidos, esa temperatura a nosotros nos va a servir, jóvenes, para poder determinar la gravedad específica. Y ya si yo estoy trabajando con líquidos, necesito el flujo volumétrico en galones por minuto, pero si yo estoy trabajando con un gas, voy a necesitar el flujo volumétrico, pero en lugar de galones por minuto, vamos a utilizar pies cúbicos por hora normalizada. Y si estamos trabajando con vapor, vamos a utilizar el flujo másico de vapor en libras por hora. Entonces, ojo, para gas y vapor nos piden verificar esta condición. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, si yo llego a tener que la diferencia de presiones sea mayor que un medio de la presión en 1? Miren, se va a formar algo que se llama condición crítica. ¿Qué es una condición crítica para el gas y para el vapor? Que la válvula está cerrada de tal forma que dentro de la válvula llegamos a alcanzar la velocidad del sonido. Una vez que yo alcanzo la velocidad del sonido dentro de la válvula, ya no voy a tener una velocidad más alta que ese valor, por eso se le llama una condición crítica. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se cuida que yo no exceda un medio de la presión en 1, porque esa es una condición para que se me dé el flujo crítico, la presión. Ahora sí que esa caída de presión debe de ser mayor a un medio de presión en 1. Por eso es que se tiene este condicionante para que no se nos llegue a presentar esa condición de flujo crítico, y esa condición de flujo crítico posteriormente, ¿qué es lo que genera en las válvulas? Se alcanza la velocidad del sonido. ¿Sí? Y en algún caso se puede empezar ahora el gas que se lleva dentro de la tubería, empieza a bajar la temperatura y toda la humedad que se tiene externa al cuerpo de la válvula se empieza a condensar en el cuerpo de la válvula y en la tubería en la parte exterior. Si esa temperatura baja mucho, se llega a congelar. Y ahora, si ese gas llevara o estuviera arrastrando pequeñas trazas de humedad, fuera un gas húmedo que llevara cierto contenido de agua en fase de vapor, esa agua se va a llegar a condensar y se va a congelar también al interior del cuerpo de la válvula. Se han dado casos que esas condiciones de operación son tan excesivas que la válvula se llega a tapar internamente porque se forma un tapón de hielo. ¿Sí? Entonces, por eso es que se maneja este tipo de condicionantes precisamente para prevenir
que en el caso de los gases y del vapor se nos presente esa condición crítica. Y si recuerdan que en el caso de los líquidos se me llegue a presentar la condición de cavitación. Entonces, esos son puntos que se tienen que manejar dentro, ¿sí? Dentro de la selección de los medidores, dentro de la selección, perdón, de las válvulas de control. Ok, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, entonces si no hay alguna pregunta o comentario, vámonos al siguiente problema que vamos a tener aquí. Nos pide determinar el coeficiente de flujo. Ahora, estos problemas a partir aquí del 9 en adelante, jóvenes, todos estos los vamos a resolver mediante las ecuaciones de Anderson. Entonces vamos a estar aplicando la ecuación para gas y para vapor. En el caso cuando tengamos vapor, ahora sí les pido que para la siguiente clase tengan a la mano todo lo que va a ser las tablas de vapor del libro de termodinámica que les comento. Eso lo van a encontrar en el anexo. Entonces ahora nos va a pedir determinar el coeficiente de flujo de una válvula de control que se va a conectar en la parte inferior de un tanque de almacenamiento. En este tanque de almacenamiento se va a requerir mantener un nivel de agua de 25 pies. ¿Sí? El agua va a estar a una temperatura de 15.6 grados Celsius y el flujo máximo que va a pasar por la válvula es de 120 litros por minuto y la válvula va a descargar a la atmósfera. Entonces, en este caso que vamos a tener aquí, yo voy a tener un tanque de almacenamiento de este tanque de almacenamiento. En la parte inferior yo voy a tener a mi válvula de control y esta va a estar descargando a la presión atmosférica. Este tanque, ¿sí?, va a necesitar mantener que este nivel que yo voy a tener aquí va a ser de 25 pies. Aquí en esta parte el agua que yo tenga se va a encontrar una temperatura de 15.6 grados Celsius y por la válvula va a estar circulando un flujo máximo de 120 litros por minuto. Entonces aquí ya tenemos todos los datos para poder determinar el CB de esta válvula de control, que de acuerdo a la ecuación de Anderson nos van a pedir que nosotros conozcamos el flujo en galones por minuto, que conozcamos la gravedad específica y que conozcamos la diferencia de presiones. ¿Ok? Adelante, jóvenes.
Ok. Bueno, miren, en este momento voy a dejar de compartir pantalla. Por aquí se integró la profesora Miriam Álvarez, que es la jefa de departamento. Nos va a comentar algo respecto al proceso de acreditación en el cual va a estar, se está sometiendo ICA. Y por aquí también van a hacer alguna selección de alumnos para que también ustedes sepan y estén enterados de qué trata este proceso de acreditación. Entonces le dejo la palabra a la profesora. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, jóvenes? Bien, mi señora, gracias. ¿Ves? Qué bueno, pues me da gusto que el profesor René Tolentino me permita estar un momento con ustedes para comentarles de este gran proceso que estamos llevando a cabo, este procedimiento que lleva a cabo de revisión el CASEI, pues es un proceso en el que nos involucramos todos. Serán convocados estudiantes, profesores, egresados, empleadores y sobre todo también personas que han estado trabajando con nosotros en la carrera para contribuir en las mejoras que se puedan detectar para que nuestra carrera siga siendo pertinente y nuestra tasa de empleabilidad también sea alta o se mantenga alta. Y déjenme comentarles que, bueno, de acuerdo a los estudios que hemos estado realizando en los últimos años, pues nos da gusto saber que nuestros egresados se colocan en un periodo relativamente rápido en el campo laboral. He de comentarles que tenemos egresados que han encontrado trabajo, un buen volumen en un periodo de 3 meses, otro porcentaje de egresados se ha colocado en un tiempo de 6 meses, pero todo dependerá de las oportunidades que ustedes lleguen a encontrar y también de las fortalezas que ustedes traigan al egresar. Y una de ellas pues tiene que estar muy presentes en ustedes, que es el titularse. No solamente es importante con el hecho de que ustedes concluyan una carrera, sino también el hecho de que ustedes aprovechen las opciones de titulación que ofrece la carrera para que ustedes prácticamente al concluir su plan de estudios puedan tramitar también su título, ¿no? Entonces, eso es por un lado y también una constante, muchachos, es el inglés. Yo creo que aquí el maestro René les ha hecho mención de la importancia de que para todos los profesionistas hoy en día ya no es un requisito plus o adicional, sino más bien un requerimiento bastante necesario. El manejo de un segundo idioma, en particular, sigue siendo el idioma inglés, el que han solicitado en este caso para las ingenierías, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos no nada más son ocurrencias de nosotros como los profesores que somos de ustedes, sino también han sido recomendaciones muy extensivas que nos han realizado empleadores y también colegas de ustedes que pues se han enfrentado a esta situación de conseguir un empleo y también permanecer en esos empleos. Entonces, el CASEI, muchachos, por sus siglas, seguramente ya les han compartido un par de folletos ahí, es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Está integrado por una cantidad de especialistas, en su mayoría son académicos, también se tiene participación de expertos en las diferentes áreas de la ingeniería que tienen la finalidad de revisar los procesos académicos y administrativos que se llevan a cabo para la impartición de clases en ingeniería. Vienen aquí a visitarnos 3 académicos que provienen de 3 universidades diferentes, ubicadas en 3 estados diferentes, por cierto, y que vienen a revisar cómo es que llevamos a cabo todos estos trámites que se realizan en la escuela para poderles darles a ustedes el servicio de la educación. Asimismo, entonces, hemos integrado todo un informe, el cual ya se subió a su plataforma y ellos están revisando y analizando esa información, pero las entrevistas con ustedes, con los profesores, con los empleadores y los egresados, básicamente van a ellos a verificar que sea coherente lo que se haya subido en su sistema, lo que estamos manifestando como la parte administrativa de la escuela, que sea coherente con la realidad y el contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, el CASEI viene a preguntarles a ustedes cuestiones de sus materias, no cuestiones técnicas, sino más que nada
les vienen a preguntar en relación a cómo ha sido su trayecto en la escuela en cuestión de trámites, en cuestión de el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo eran sus clases antes de la pandemia, por ejemplo, cómo son ahora sus clases, cómo hemos estado desarrollando una serie de actividades cada uno de los profesores para poder hacerles llegar también el conocimiento a través de este nuevo reto que tenemos hoy en día, que es la educación en línea, ¿vale? Entonces, pues yo espero que si a alguno de ustedes les toca la rifa de ser elegidos para participar, seguramente ya han de haber visto un correo electrónico el día de hoy. El correo que ustedes han registrado en el SAES es el que estamos ocupando como medio para comunicar que serán convocados a estas entrevistas. No pasa nada, muchachos, aquí nos venimos a hacerles un examen o a hacerles algún cuestionamiento sobre las materias en temas particulares, sino básicamente vienen a consultarles a ustedes todos estos trámites que ustedes han estado llevando a cabo para continuar con su proyecto de formarse como ingenieros. Nosotros vamos a recibir a un visitante de ellos aquí en las instalaciones de la escuela y vienen a evaluar, por ejemplo, las condiciones en las que se dan los servicios de ventanilla, la parte de los laboratorios, los cubículos de los profesores, los salones de clase, obviamente, la parte de la biblioteca, por ejemplo, y los laboratorios que tenemos para poderles impartir las diversas clases que han estado recibiendo y que más adelante cuando estén en sexto, séptimo, octavo y noveno, pues también en su momento les tocará conocer otros laboratorios. Pero bueno, esa es la idea de la visita de los evaluadores, muchachos. El CASEI es este consejo que está conformado por estos académicos y que está integrado por prácticamente profesores de todas las escuelas, ¿no? En estos comités puede haber gente de la UNAM, del Politécnico, obviamente, de los tecnológicos que hay en el país, repartidos en todos los estados, así como las diversas universidades que integran el sistema educativo de nivel superior. Entonces, ellos vienen a evaluar qué fortalezas tenemos, qué debilidades también tenemos para que podamos trabajar en proyectos de mejora que nos permitan ofrecer cada vez más servicios de calidad que nos hagan, sobre todo que nos hagan saber si estamos cumpliendo nuestra misión como institución. Y bueno, pues yo creo que aquí los actores principales en ello son ustedes que se están formando como futuros ingenieros jóvenes. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre en qué más vamos a revisar al respecto o qué beneficios se tiene el hecho de tener una carrera acreditada. ¿Sí leyeron los folletos, muchachos? Yo sí leí un poco subieron dos, uno del KCI y el otro no recuerdo bien. Sobre los atributos de egreso. Qué bueno que toca el tema. El plan de estudios, ustedes saben que han estado llevando materias de formación científica básica, humanidades, economía en los primeros semestres y ahorita ya están pues a la mitad de la carrera, en donde estamos dándoles algunos cursos de ciencias de la ingeniería y más adelante cuando ya estén por allá de octavo o noveno van a recibir otros cursos relacionados a la parte de la ingeniería aplicada. ¿Vale? Entonces, los atributos de egreso, muchachos, hagan de cuenta que son divisiones o categorías de nuestro perfil de egreso. Segundo folleto es para que ustedes conozcan más cómo cada una de las materias alimenta a una característica que nosotros buscamos se tenga en su perfil de egreso. Y esta información evidentemente está publicada en la página oficial, la conocen los empleadores, la conocen los egresados, con la finalidad de que más que nada cuando se generen, por ejemplo, necesidades o vacantes en algunas de las compañías, de antemano sepan qué fortalezas y competencias en la parte de la ingeniería ustedes tienen, ¿vale? Entonces es muy importante que incluso lean detenidamente ese folleto porque pues prácticamente les va a permitir conocer más a fondo su carrera y cómo van a ir cumpliendo cada uno de los atributos que nosotros pensamos son los ideales para su formación. De hecho, hay atributos de egreso que están orientados a la parte técnica y otros están orientados a las habilidades blandas, ¿no? Entonces, las materias que ustedes llevan de humanidades, de economía, de la parte administrativa,
también son fundamentales para que ustedes cuando estén en campo se puedan proyectar en puestos de ciertos mandos, ¿no? Entonces, no solamente es importante irnos por la parte técnica, también para que ustedes puedan coordinar o integrarse a los grupos multidisciplinarios de ingeniería, pues es importante también conocer la parte administrativa, porque ya cuando ustedes sean los jefes, los gerentes, más que nada, tienen que desarrollar esas habilidades o más bien aplicarlas ya en cuestiones de las habilidades blandas, para que me entiendan. Entonces, todo ello es muy importante para su formación como ingenieros, no solamente tener la parte técnica, sino también tener estas fortalezas, porque les va a permitirse proyectarse más aún en el campo laboral. Yo tengo una duda. Sí. ¿Todo eso lo toca el KCI? Sí, Porque todo eso pues lo revisa. yo pues conozco a gente egresada y realmente pues eso sí, eso que acaba de mencionar ahorita de las habilidades blandas, casi siempre ya como ingeniero es más importante que la parte técnica. Entonces yo, bueno, en lo personal pues siento que pues sí faltaría un poco más que se haga más fuerte, porque pues un ingeniero que sale con los conocimientos pues de su carrera, pero que llega diciendo que tiene conocimientos, no sé, algo relacionado con Six Sigma, Ujú. que ya está en el área de administración, pues ya digamos que tiene incluso más prestigio a nivel industria. Claro. Entonces, pues yo diría, aunque son humanidades y a nosotros pues a veces nos aburren, siento que sí se tendría que, ¿cómo decirlo?, mejorar. Darle más importancia, ¿no? También. Sí, Así es. Toda la razón, Arreola. Y ojalá que estos consejos también que les pueden dar sus primos que ya están trabajando, que son ingenieros, o sus papás, o las personas profesionistas con las que ustedes tengan contacto, pues yo espero que también sus experiencias les permita a ustedes cambiar la forma en como a veces observamos el plan de estudios en nuestra escuela, ¿no? Luego creemos que esas materias son las de relleno, son las que, ay, no pasa nada, son fáciles, ¿no? Pero créanme que esas son las que les va a permitir proyectarse, como lo acaba de mencionar Arreola. Y bueno, la acreditación, muchachos, es por un periodo, se tiene que estar la carrera constantemente sometiendo a la evaluación. En este caso, pues vamos a luchar por otro periodo más para que ustedes puedan presumir que están estudiando en una carrera acreditada. No todas las carreras que están ofreciendo programas de ingeniería hoy en día en México están avaladas por el CASEI. Solamente un pequeño porcentaje, si no mal recuerdo, debe de andar como en un 25%, tienen la posibilidad de poder presumir que tienen condiciones para la enseñanza de la ingeniería de acuerdo a esos estándares que marca el CASEI, que además están bajo un marco internacional. Entonces, créanme que es de gran importancia e interés para nosotros el que sigamos siendo parte de estas escuelas que pueden presumir, que pueden ofertar programas con estándares basados en referentes internacionales. Entonces, muchachos, proceso es muy importante para ustedes como para, y yo sé que pues tenemos muchos proyectos que mostrar, resultados que presumir, y yo creo que aquí lo importante es que ustedes estén enterados y que también gracias a su participación vamos a lograr nuevamente la acreditación de la carrera. Pues por el tiempo, maestro, le agradezco muchísimo su tiempo y espacio de clase y pues les deseo que tengan un excelente día. Síganse cuidando, jóvenes, y pues un gusto saludarles y yo espero que en un tiempo breve podamos saludarnos nuevamente por la escuela, ¿vale? Échenle muchas ganas. Muchas gracias, jóvenes. Por nada, maestra. Bueno, jóvenes, son las 10. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Viernes, profe, viernes. Miércoles, ok, nos vemos el viernes. Ok, Vale, profe. hasta luego. Buen día, profe. Gracias, Miriam. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.